Gente latina, pues así es, como lo han visto promocionado, como lo han visto en los últimos días, Casta Latina llega al fin de temporada. Este 2021 ha sido un 2021 bastante enriquecedor, con muchas entrevistas, con invitados que, híjole, de hecho voy a armar otro video especial en agradecimiento porque se merecen un video especial en agradecimiento a todos y cada una de las personas que han estado aquí, tanto invitados como ustedes, audiencia, como la colaboradora Dana. Vaya, muchas agradecimientos que dar. Y como en cada producción grandiosa, como en cada serie donde te quedas con esa expectativa, con esa emoción que viene, vamos a cerrar con broche de oro. Esta temporada vamos a cerrar con broche de oro con un invitadazo. Ahí les va, poquito nada más de sus reseñas. Es reconocido como el máster grabador de billetes, vaya, el mejor del mundo. Ha estado por todas partes del mundo con sus billetes, con sus diseños, no solamente en México, no solamente en Canadá, en Nueva Zelanda, en otros países. Es fotógrafo también de vida animal, de vida silvestre, y también reconocido como uno de los mejores en Canadá. Es músico, compone, pinta. Vaya, muchas cosas, muchas anécdotas, muchos reconocimientos. Todo un artista, un ser humano y una calidad de persona que en realidad ustedes lo van a notar en los siguientes minutos. Es impresionante cómo te transmite ese amor, esa pasión por la vida, esa sencillez del ser humano. Y sí, estamos ante nada más y nada menos que un personaje histórico viviente, Jorge Peral. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias. Hombre, encantado, Daniel, encantado de estar en tu programa. Es para mí un honor que me hayas invitado y compartir un poco de mi vida con toda la comunidad latina. Yo creo que es algo muy especial. Realmente he estado en algunas entrevistas y todo, pero nunca de esta manera. Te agradezco muchísimo tu invitación y tu apreciación hacia mí. Muchas gracias. El honrado soy yo y vamos a estar encantados de conocerte, así que comenzamos. Jorge Peral. Híjole, ¿por dónde comenzar? Vamos a irnos en un método cronológico, empezando de tu vida, mexicano de nacimiento. ¿Nos puedes contar dónde naciste, en qué parte, tu familia? Sí, cómo no. Mira, yo nací en Texcoco, Estado de México, donde viví algunos años cuando apenas era yo un bebé. Yo estuve ahí por unos, no sé, 4 o 5 años, tal vez 6 años viviendo allí en Texcoco. Después, más adelante, bueno, pues nos mudamos a la Ciudad de México, donde viví pues bastantes años, digamos, unos 35 años en la Ciudad de México. Después ya me vine aquí a Canadá a los 40 años, así que prácticamente eso fue lo que en grandes rasgos como viví. Pero bueno, si quieres te platico un poco de mi niñez en Texcoco. Realmente mi papá trabajaba en el Banco de México incluso en aquella época, y entonces él trabajaba toda la semana, todos los días, y mi mamá y yo vivíamos en Texcoco con mi abuelita y mi tío. Entonces un tío hermano de mi abuela, fue prácticamente quien, pues yo convivía cuando yo era niño con él. Y yo creo que por él nació el amor a la naturaleza, al arte, porque él era un gran artesano, un alfarero muy reconocido y un buen artista, muy buen artista, un gran pintor también.
Entonces él, cuando yo era niño, él me llevaba a pasear al campo, me enseñaba los animales. Yo creo que eso fue algo que se me quedó muy, muy grabado y que él me inculcó, ese amor por la naturaleza. Por otro lado, también, pues yo iba a su taller desde, desde esa época, desde niño, y recuerdo que él tenía el barro con el que hacía sus vasijas, todo eso, y yo le decía, oye, me prestas, yo quiero jugar, y jugaba yo con sus herramientas, con el barro, con sus pinturas, en fin. Yo creo que eso fue algo muy, muy, muy profundo para mí desde entonces. Entonces, ahí más que todo, pues toda esa niñez la disfruté muchísimo. Y bueno, pues extrañé mucho cuando nos fuimos a vivir a México. Ahí fue donde ya empecé yo más a tratar a mi padre, a realmente a convivir un poco más con mi padre. Mi padre también, un artista muy, muy bueno, muy buen pintor, un diseñador también y ilustrador, que también desde muy pequeño él me empezó a enseñar a dibujar, me empezó a enseñar a apreciar el arte, el color, la composición. Y realmente pues creo que todo eso hizo que naciera mi amor por el arte, porque en realidad pues yo he estado dedicado prácticamente toda mi vida al arte, al diseño, y creo que eso fue lo que me formó prácticamente. Wow. Ahora, qué interesante historia y qué privilegiado en el sentido de cuando una persona nace en un ambiente rodeado de arte, ¿no? El arte realmente es, vaya, me atrevo a decir que es uno de los grandes privilegios y de los grandes logros que ha alcanzado la humanidad en ese sentido, ¿no? El cómo desarrollar ese amor, pero a la vez esa perfección en varias técnicas, ya lo mencionabas tú, tanto visuales como alfarería, como el simple hecho de ver y disfrutar la naturaleza, ¿no? El entender que somos seres, vaya, que estamos en conexión con la naturaleza. Y justo tú lo decías, como esos primeros años de tu vida te marcaron tanto en el tema de apreciar la naturaleza, los animales, a la vez el arte, ¿no? El dibujo, el diseño, y pues eso fue el detonante para una gran carrera que ahorita vamos a estar platicando a lo largo de estos años. Sí, efectivamente, Daniel. Yo creo que el tener esa rodeado de todo esto. Yo recuerdo en el estudio de mi padre, por ejemplo, él tenía su estudio, porque él dejó el banco después, más adelante, lo dejó y puso un estudio de arte, de dibujo publicitario en aquel entonces, así se le llamaba, en el que tenía todos los materiales, tenía las herramientas, tenía pinceles, tenía todo lo que yo necesitaría para poder explorar y aprender acerca de las técnicas. Entonces eso es algo increíble. Y no era tener un lápiz nada más o un pedazo de papel. Tenía yo cualquier material que te imagines que quisiera yo hacer, que se me ocurriera. Y él realmente nunca me limitó con nada. Yo podía hacer uso de lo que yo quisiera. Y además, ¿qué más que tener a un maestro en casa, no? Y además yo veía a mi papá, por ejemplo, hacer algo, no sé, vamos a decir una técnica, pincel de aire, y yo veía cómo lo hacía, ¿no? Y entonces yo lo imitaba, ¿no? Yo decía, pues a ver, yo quiero hacer algo también con eso, ¿no? Lo veía yo como pintaba en la acuarela y me pasaba yo las horas observándolo. Y yo creo que algo que aprendes muy bien es aprendiendo a observar, a ver, más que te lo platiquen o que incluso tú lo hagas, primero lo observas, cómo imita, ¿no? Papá, yo recuerdo que se chupaba el pincel para hacer, limpiaba el pincel, agarraba otro color, lo chupaba, ¿eh? Y yo también aprendí a hacerlo así, tal como él, ¿no? Era yo una imitación de mi padre. Y yo creo que eso definitivamente
hace que aprendas muy rápido. Yo creo que además si tú tienes un poco, en mi caso, un poco de talento y amor por lo que quieres aprender, lo que admiras, lo que te gusta. Yo me acuerdo, veía los colores y yo decía, qué precioso color este, qué hermoso, me da ganas de hasta de comérmelo, no sé, lo disfrutaba muchísimo, nada más los colores de verlos, ¿no? Así que yo a los 14 años precisamente empecé trabajando con papá ya profesionalmente, Wow. que fue algo pues más que todo como una ilusión de hijo, de ayudarle al padre, ¿no? Yo quería ya ayudarle al papá y yo decía, ya, yo ya te puedo ayudar, ¿no? Yeah. Y mi papá muy paciente, bueno, pues me enseñó, yo recuerdo que la primera vez que yo hice un trabajo ya profesionalmente para él, pues yo lo repetí como 7 veces y aprendí que la perseverancia es muy importante, aprendí que tienes que intentarlo y que no siempre sale a la primera, que hay que intentarlo y hay que volverlo a intentar hasta que lo logras, ¿no? Y claro, era una frustración para mí al principio, porque mi padre me decía, no, pues mira, aquí no, todavía te falta, y yo, pero si yo ya lo veía bien, ¿no? Entonces, pero después de eso fui aprendiendo, fui madurando y yo te voy a decir, como a los 17 años yo ya era el brazo derecho de mi padre, ¿no? Me encargaba yo de enseñar a otras personas que trabajaban en su estudio con él, otros artistas, que además imagínate la riqueza que yo tenía al trabajar con otros artistas también que trabajan ahí con papá, que cada artista pues tiene su manera, su habilidad para alguna técnica. Cuando yo veía que alguien hacía un Prismacolor, por ejemplo, muy bonito, lápiz de color, Okay. y la técnica, yo le decía, oye, ¿cómo le haces para que te quede así, no? Entonces, como yo era todavía, te digo, un niño, al principio, pues ellos me enseñaban muy bien, no había ese secreto, ese recelo, ¿no? Era al contrario, yo creo que era una cosa de, mira, pues yo te enseño, ¿no? Ajá. Y eso para mí, pues fue incluso máximo, no nada más aprender de mi padre, solo también de otros artistas que trabajaban ahí con él. Entonces fue, te digo, una experiencia pues muy nutrida, ¿no? Diría yo, muy buena para mí. Sí, eso sí, Y eso, Jorge. uh-huh. Platicábamos por teléfono antes de esta entrevista y se me quedó algo muy marcado que me gustaría aquí comentarlo en esa etapa de tu vida, porque tú me decías, el talento no lo es todo, no solamente es, pues sí, traigo nato a lo mejor un talento donde sé dibujar, tengo mi imaginación y demás, pero ahorita que tocabas el tema donde tu papá te regresaba las piezas 7, 10 veces y hazlo, y hazlo, y hazlo, pues a lo largo de estos minutos vamos a ir viendo eso, ¿no? Y justo eso, ese punto que aprendes de la vida donde, si bien, qué bueno y qué afortunado eres de tener un talento y de plasmar básicamente cualquier cosa en cualquier superficie, el hecho también de la constancia, ¿no? De la perseverancia, del hazlo otra vez, ¿no? Esa repetición que de repente se nos olvida y nos frustramos y decimos, pues es que no soy bueno, no sirvo para esto, y pues no, el ejemplo aquí está. Sí, sí, yo creo que la gente tiene talento para algo, la gente tiene siempre un talento escondido o muchas veces inmediatamente aflora, pero yo creo que más que todo yo te podría decir, yo tengo talento como cualquier, yo creo, otra persona, no soy una persona súper dotada. Sin embargo, yo creo que el trabajo, la constancia, la perseverancia, esto te hace ayudar. A mí no es que yo haya aprendido las cosas tan fácil, muchas veces son cosas, yo soy perfeccionista. Mi padre yo creo que lo era, entonces él siempre fue él no me decía, bueno, está bien, ok, ya déjalo así. No, él me decía, mira, fíjate bien, aquí no está bien y esto tiene que dar bien. Entonces, mi formación es muy académica, mi formación es muy perfeccionista. Entonces, cuando yo incluso estaba en la universidad y tenía yo que hacer un trabajo,
yo mismo no me permitía entregar un trabajo que yo no aceptaba. Yo me daba cuenta que no estaba bien y lo repetía 2, 3, 4 veces, un póster o alguna ilustración, algo que tenía yo que entregar. Y no me importaba irme a dormir a las 2, 3 de la mañana, pero yo quedaba contento con lo que yo, el resultado final. Y no importaba, lo hacía yo 2, 3, 4 veces, lo que fuera. Pero yo creo que es la manera en que tú mismo te exiges, te perfeccionas, ¿no? Y esa fue mi formación. Por un lado, pues muy bien. Por otro lado, el reto para mí, por ejemplo, es ser un poco más, ahora para mí, por ejemplo, la pintura, cuando pinto, para mí es un reto hacer algo abstracto, algo creativo, inventado, porque yo la mayor parte de mi vida desde niño fue copiar, fue ser muy realista, el hiperrealismo me encantaba, yo hacía cosas, había pinturas hiperrealistas que yo hacía, porque eso era lo que yo había absorbido desde muy niño, ¿no? Pero el reto entonces es después, bueno, ahora que te dejan libre, a ver, haz una pintura que tú se te imagine, que tú quieras crear, ¿no? Y eso es muy bonito, es muy, también es un reto para mí muy fuerte porque pues mi formación fue más clásica, ¿no? Vaya, ahorita tocas el tema del amplio espectro del arte, ¿no? Que el arte puede ser muy abstracto, puede ser, como dices tú, muy realista, incluso hiperrealista en muchos sentidos, ¿no? Entonces, es maravilloso hablar del arte en ese sentido porque es todo un universo. Y como le dices tú, muchos años pasaste con este hiperrealismo, con este realismo en plasmar imágenes, fotografías, monedas, billetes. Y pues de repente a lo mejor cuando dices, bueno, quiero volver a esos primeros años donde a lo mejor dibujabas más libre, pues se complica, ¿no? Exactamente. Yo creo que la vida me ha llevado, bueno, al diseño, a la creación de técnica también, muy técnica, que es el diseño de los billetes y documentos de valor como pasaportes y otros, que implica mucha técnica, implica muchos procesos de impresión, entonces es más un arte gráfico ahí. Entonces prácticamente yo lo que estudié en la universidad pues fue comunicación gráfica y el nombre venía ahí que no es diseño gráfico, es comunicación gráfica. Te explico, es algo como aprendes a los procesos de impresión, lo que no aprendes en diseño gráfico, por ejemplo. Aquí en comunicación gráfica nos enseñaban a cómo se imprimía una revista, cómo la armabas, cómo podías poner la tipografía, hacer un logotipo y cómo poderlo desarrollar en todos sus aspectos, ¿no? Sus aplicaciones, la apreciación, la psicología detrás de todos esos elementos, en fin, la carrera yo creo me sirvió mucho para reafirmar muchas cosas que yo había ya profesionalmente había hecho ya con mi padre, en el estudio de mi padre. Entonces yo cuando entré a la universidad, pues yo estaba bastante ya avanzado. Sin embargo, todos esos detalles y ya estudiarlo más a fondo, lo que estás haciendo, lo que estás creando, me ayudó muchísimo a reafirmar o a afinar mi visión por todo esto. Y de ahí que te digo, yo nunca he sido, digamos, un artista plástico 100%. Yo creo que más bien yo me considero un artista gráfico. Y te voy a decir una anécdota. Yo cuando estábamos en la universidad, pues veíamos todo eso, sistemas de impresión, las máquinas, offset, cómo las planchas, cómo imprimían, la tipografía, cómo aplicabas tú, cómo armabas una revista, un libro, en fin, esto que era del parte de la carrera. Pero había una optativa, una materia optativa, que era el grabado. Grabado. Y yo dije, bueno, grabado, a mí esto no me va con mi carrera, no me cuadra, o sea, yo la puedo tomar, pero grabado a mí no, yo como grabador, yo pues de plano no, ¿no? Y no lo tomé, no tomé Ah, no, otras opciones, pero el grabado no.
igual, a mí me gustaba mucho dibujar también y hacer dibujo de figura, de animales, pero nunca retratos. Yo retratos casi no hacía. Ok. Yo hacía retratos, pero no era mi pasión, no era algo que yo sintiera que fuera lo que yo quisiera hacer. Sin embargo, la vida me llevó por hacer grabador y además hacer retratos, ¿no? Más que todo, y que es algo de lo más complicado en un billete, por ejemplo. Un retrato, crear un retrato en un billete, en un grabado, es de lo más difícil. Es mucho más fácil hacer un paisaje, una viñeta, ¿no? Un animal, pero un retrato implica mucho más que todo esto, ¿no? Entonces, lo que es la vida, ¿no? Esa es la ironía de la vida, porque yo realmente nunca lo pensé, pero bueno, ahí estamos. Wow. Porque entonces, ¿en qué universidad estudiaste? Yo estoy en la Universidad Autónoma de México, Puma, a mucho orgullo. Eso, Puma. Un saludo a Puma. todos los Pumas que lo vayan a Y, ver. sí, un saludo a todos. Y fue una experiencia increíble en San Carlos. Y yo creo que es una de las universidades realmente que en el mundo reconocidas y que hay muchos egresados con mucho talento y que realmente yo te voy a decir una cosa y te lo digo por experiencia. No importa de qué universidad tú salgas, el estudiante es el que realmente va a hacer, es el que tiene en sus manos el ser exitoso, el tener eh, eh, ese talento, ese éxito, esa pasión, más que la universidad en la que tú estudies, ¿no? Si a ti realmente tú tienes pasión por el dibujo, el arte, yo creo que lo vas a proyectar, te vas a meter en eso. Si tú quieres aprender del arte, cómo hacer negocio y ser un ejecutivo que vas a mandar y que vas a dirigir, es otra cosa. Eso ya no es pasión, eso ya no es pasión por el arte, eso ya es tener otra visión. Y yo creo que yo aconsejo a todos los jóvenes de hoy que vean realmente lo que es, si tienen pasión por el arte. Porque yo he dirigido y he enseñado a mucha gente en toda mi carrera, en toda mi trayectoria, pero definitivamente mi formación en el arte es fundamental para poder dirigir un equipo, para poder decir así se tiene que hacer, esto es bueno, esto es malo. Tienes que educarte, tienes que tener el ojo educado, tienes que tener toda una educación atrás. No puede ser que nada más en la universidad te enseñen a hacer, administrar y a decirte cómo vas a dirigir una empresa sin saber realmente lo que es el arte. Y yo veo mucho ahora en las escuelas, yo te digo, en el Banco de México me llegó, y no estoy hablando mal de nadie, pero sí me consta que gente que venía de muy buenas universidades estaban muy bien preparados para poder administrar, para poder ser jefes tal vez, pero no en esa parte artística, ¿no? Que realmente es lo que se necesita para poder triunfar, para poder ganar un premio. Necesitas saber de qué estás hablando, de qué es lo que estás viendo, la educación visual, cómo vas a manejar. No es de manejar gente o de saber dirigir. Entonces eso es muy importante, es muy importante. Y creo que además, digo, pues si tienes pasión por algo, a eso dedícate. No, yo aconsejo más eso, ¿no? Que explores a ti mismo, ¿no? El talento que tú puedas tener, escondido o no, o las inquietudes que tú tengas. Y a eso dedícate, no importa. Tú piensas, por ejemplo, yo como diseñador, pues bueno, yo iba a decir, bueno, como diseñador gráfico, ahora vemos miles de diseñadores gráficos. Tú podrías decir, bueno, es una carrera muy difícil, muy complicada, muy acudida, mal pagada, tal vez, depende, ¿no? Depende. Pero yo creo que si tú le echas ganas y le trabajas duro,
llegas, llegas hasta donde tú quieres, hasta donde tú quieras llegar. Wow. No hay límites, no hay límites. Jorge, para mí es, tú sabes lo importante que es para mí esta entrevista y este cierre de temporada de Casta Latina. Y, y justo me gusta mucho platicar contigo por justo eso, ¿no? Esta enseñanza que siempre nos dejas en cada tema, ¿no? Y quiero irme justo a esa retrospectiva, porque ahorita estamos hablando, ya como te presenté, de un personaje histórico viviente, pero justo ahora que estamos remontados en tu etapa universitaria, en tu etapa donde eras un estudiante a tus 20 años, pues no eras quien eres hoy, eras un chico normal, común y corriente que a lo mejor sí tuvo el privilegio de tener un padre, tener una familia artística, pero en ese sentido no era de que tú siendo estudiante, tú ya sabías que ibas a llegar al Banco de México, que ibas a llegar a Canadá, que ibas a ser reconocido mundialmente, ¿no? Entonces, vaya, es muy interesante conocer tu vida y tu historia porque justo eso, justo tú nos enseñas y nos transmites el cómo hay que abrir camino en la vida y cómo decir, justo tú le dices, el arte es un mundo, es un universo, pero también es complicado, ¿no? Y es complicado el de repente pensar, vemos personas que a lo mejor no estamos tan involucrados en el arte y decimos, bueno, él pinta bien o él no pinta bien, no, o sea, pero ¿qué lo define, no? Hay técnicas, hay herramientas, es todo un proceso que seguir, ¿no? No es solamente la emoción de decir, ay, si lo hace bien o lo hace mal, ¿no? Exacto. O de comprar un software y decir, ok, bueno, ya manejo Photoshop, ya soy artista, soy diseñador. No. Pero mira, yo te voy a contar otra anécdota también. Yo, y te digo, esto también es un ejemplo y bueno, a mí me salió muy bien. Yo tenía un sueño siempre como diseñador. Tú sabes que el diseño en esa época, los diseñadores famosos y diseños, libros que tenía, mi papá compraba libros de arte, compraba libros de diseño. Eh, yo veía que muchos diseñadores, pues muy talentosos, venían de Italia. Entonces yo dije, yo me tengo que ir a estudiar Italia, como quiera que sea. Yo no sé cómo le voy a hacer, porque pues yo realmente pues era un estudiante, no tenía un centavo, ni sabía cómo podía hacerle, ni veía yo cómo podría yo algún día estudiar en Italia. Sin embargo, me metí a estudiar italiano. Yo dije, bueno, yo no sé, pero me voy a meter a estudiar italiano y el día que se presente la oportunidad, yo por lo menos ya sé hablar italiano, o por lo menos si no voy, ya aprendí a hablar italiano, ¿no? Pero yo tenía eso muy en la mente. Yo decía, yo algún día me voy a ir a Italia y voy a estudiar allá algo, voy a explorar, voy a viajar, no lo sé, pero no sabía cómo. Sin embargo, yo tenía siempre he tenido esa, ¿cómo te diré? Confianza en mí mismo, que nunca tienes que perderla, no tienes que perder esa fe. Todo es también mucho de fe. Tienes que realmente creer en ti y además todos somos capaces y sobre todo cuando tú tienes un sueño, tú dices, yo tengo que lograrlo de alguna manera. Así que pues yo aprendí italiano y gracias a eso, el Banco de México, cuando ya yo entré al Banco de México, eso contó mucho para mí, para que me mandaran a Italia, porque también estaban mandando a Inglaterra, podrían haberme mandado a Inglaterra. Y sin embargo, también la fortuna de que los mejores grabadores y diseñadores en el mundo de billetes, o de los mejores, no voy a decir que los únicos, ¿verdad? Pero de los mejores, eran los italianos. Y que además los primeros billetes que hicieron, que fueron hechos que salieron impresos ya en el Banco de México, eran hechos por mis profesores, después en el futuro, ¿no? Que eran italianos. Entonces, tuve esa fortuna también de poder conocer a los mejores grabadores, mejores artistas en cuestión de diseño y de grabado en Italia. Y te digo, pero eso contó bastante. El que yo haya estudiado italiano, el Banco de México dijo, tú sabes hablar italiano, pues lógico, me vas a Italia. Entonces eso, para que veas cómo influyen unas cosas con otras, ¿ves? Sí, exacto.
pudo haber pasado que si yo hubiera estudiado inglés en lugar del italiano, me hubieran mandado a Inglaterra, ¿no? Sin embargo, el sueño para mí se cumplió, yo creo que es dedazo divino, ¿no? Yo te cuento otra anécdota también aquí, es que yo ya había terminado, yo estaba terminando mi carrera, entonces yo ya iba poco a la universidad y un día de casualidad fui a recoger algún papeleo allá a la universidad y encontré a uno de mis profesores, uno de dibujo, él, Roberto Uribe se llamaba, en paz descanse. Y él me dice, oye, dice, ¿sabes qué? Me dice, hay una convocatoria del Banco de México y yo estoy seguro que tú te quedarías, dice, porque yo sé que tienes el talento, tienes la edad, están buscando jóvenes. Y sí, en realidad buscaban jóvenes porque es una carrera muy larga para aprender, el aprender a grabar te lleva muchos años, el poder llegar a ser un maestro, un master engraver, te lleva muchos años. Y igual aprender pues también el diseño de billetes, es algo muy especializado que no se enseña en las universidades, se enseña solamente en los bancos o en las compañías que producen estos documentos, ¿no? Así que el profesor me dice, mira, ahí está la convocatoria, anota el número de teléfono, habla, estoy seguro que habla, porque yo creo que es una muy buena oportunidad para ti. En aquel entonces yo no sabía que era para enviar a Italia, o sea, él no me dijo que para enviar a Italia, pero yo no sabía, porque a lo mejor si hubiera oído Italia, a lo mejor hubiera, pero sí, dije, bueno, pues es un trabajo, pero dije, de billetes, dije, pero yo para hacer billetes de lotería, dije, no, pues para eso he estudiado tanto. Le dije, ok, al rato lo anoto, gracias, ya. Me fui a hacer el papeleo, ya iba yo de salida de la escuela, yo no había anotado nada. Me dice, oye, y me lo encuentro, así como... Otro de y me dice, ¿qué pasó? Dice, ¿ya anotaste? Le dije, le digo, es que mira, no lo anoté porque no traigo ni papel, ni pluma, ni nada. Yo ¿no? Y me dice, no, dice, mira, y él sacó de veras un lápiz, un pedazo de papel y me dijo, apúntalo. Y ahí se quedó así, dice, apúntalo, ahí está. Y yo, pues no me quedó otra, pues él estaba ahí viéndome, yo dije, bueno, y yo, mira, yo te lo juro que guardé ese papel por muchos años, por ahí lo debo de tener. Y es un recuerdo que yo tengo porque es un papel con un garabato, casi, o sea, lo apunté casi de mala gana, nada más porque él estaba ahí. Lo anoté y dije, bueno, pues está bien, pero yo dije, no, yo no me voy a meter a hacer billetes, yo decía billetes de lotería, ¿no? Llego a mi casa y le hablo a mi novia, que ahora es mi esposa, le hablo y le digo, oye, ¿qué crees? Le digo que me encontré a Roberto y me dijo esto, y bueno, pues ya lo anoté, le digo, pero pues que son para mí. Me dice mi esposa, ¿sabes qué? Pues habla, dice, no pierdes nada, dice, pues investiga de qué se trata, a lo mejor es una buena chamba, ¿no? Dije, bueno, entonces ya tratándose de mi novia y dije, bueno, pues bien, dije, no, pues sí, ok, voy a hablar. Y llamé, pero no te creas que tampoco muy entusiasmado, llamé, y lo que son las cosas, me contesta la recepcionista de ahí del Banco de México, me dice, ¿con quién quiere hablar? Le digo, pues con Reyes Santana, que era el diseñador de los billetes en aquel entonces. Okay. Y le digo, con Reyes Santana, me dice, a ver, permítame. Me dice, no, ¿qué cree que ya se fue? Yo dije, yo ya cumplí, yo ya no vuelvo a ver. Por mí no quedó. Le digo, pues está bien, le dije, perfecto, muchas gracias. Yo ya iba a colgar y oigo que me dice, pero perdón, ¿me dijo Reyes o Reyes Santana o Reyes Lugo? Había otra persona que se llamaba Reyes. Le dije, no, le dije Reyes Santana. Me dijo, no, me equivoqué, a ver, permítame. Wow, dije, bueno, pues ok. Ajá. Pues que me va contestando Reyes Santana, el diseñador de los billetes de aquella época. Después fue mi jefe y me dice, ¿para qué hablas? Digo, bueno, pues por la convocatoria. Dice, pero es que ya se cerró desde hace como una semana, ya terminamos de hacer los exámenes y todo. Le dije, pues entonces está bien, gracias. Le dije, pues está bien. Ya, yo realmente no veía yo nada
Le dije, bueno, pues muchas gracias, le dije, pues muy amable, pues ni hablar. Y de repente ya iba yo a colgar, te lo juro, ya estaba yo cuando oigo que dice algo, ¿no? Así de que hoy todavía que habla algo. Entonces le contesto y le digo, sí, perdón, ¿qué me dice? Me dice, ¿cuántos años tienes? Le dije, no, pues tengo 21 años. Me dice, ¿y qué experiencia tienes o qué? ¿Cuál es? Le dije, no, pues yo trabajo desde los 14 años con mi padre y pues tengo experiencia en el diseño. Entonces ya como que eso yo creo que le sonó así, me dijo, me dice, está bien, ándale pues, vente mañana o no sé qué día me dijo, vente y le dije, bueno, pues ok, sí. Yo en aquel entonces, eh, yo he trabajado siempre con mi padre, pero también me metí a trabajar, yo quería saber lo que era trabajar fuera del estudio de mi padre. Y entonces estaba yo trabajando también en el gobierno, un cliente de mi padre también tenía ahí, y me fui también por un tiempo ahí, en esa época, y me dice mi jefe allá, allá en la oficina de gobierno, le digo, ¿sabes qué? Necesito un permiso para mañana porque voy a ir a hacer un examen, porque me dijo, no te doy ningún permiso. Dice, tú el, elegiste trabajar y ahora tienes que trabajar, o estudias o trabajas, dice, y no te voy. Pero ¿sabes por qué? Porque él había ya también ido a aplicar allá al banco para quería competencia. Pero ¿sabes qué? Yo dije, mira, no me importa, aquí pierdes ese trabajo, pero no me importa. Así que yo no hice caso omiso, dije, bueno, no me dio permiso, pues yo todos voy. Y ya fui a presentar el examen al Banco de México, y sí, porque había sido una convocatoria donde habían ido, no sé, 80, 100 gentes a hacer su examen para ver quién se quedaba ahí, ¿no? Y entonces, pues yo ya fui de los últimos y todo, pero pues, afortunadamente yo creo que la experiencia que yo tenía desde ya muchos años antes me ayudó a quedarme. ¿Y qué crees que además en el examen que fue? Había que hacer un retrato. Había que hacer un retrato bueno, y otras cosas, ¿no? Pero entre ellos un retrato. Bueno, pero me quedé ahí. Así fue como entré al Banco de México. El pedazo de papel que cambió tu vida, ¿no? El Y, pedazo de papel. Uh-huh. ajá, y justo eso lo representativo, ¿no? Un lápiz y un papel que te han acompañado por básicamente toda tu vida, ¿no? El plasmar algo y para ti el plasmar de repente un número telefónico que no representó la mayor cosa fue lo que dirigió y lo que le dio rumbo a tu vida, el resto de Lo que tus me días. dio. Sí, sí, Wow. sí, algo de veras insólito, que yo creo que te digo, ya estaba en el destino, ¿no? Exacto. Y sí, ya una vez que me aceptó el banco, pues vieron que yo hablaba italiano y entonces ya decidieron, pues te vas a Italia. Entonces, para mí imagínate, el hombre más feliz del mundo cuando mi sueño se volvió realidad, ¿no? Exacto. Así Entonces, que es algo, pues, muy, 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 muy grandioso para mí. sí, me Sí, sí. supongo. Entonces entras al Banco de México y esto de ir a Italia es justo por eso, ¿no? Para una capacitación en mejorar la técnica de grabado, ¿correcto? Bueno, yo en realidad cuando me dijeron lo que va, yo pensé que iba yo a ir a estudiar o que iba yo a estudiar diseño de billetes. Ok. Y no, cuando me dijeron, mira, tú lo que vas a estudiar es grabado. Yo dije, pero si grabado, pero si yo dije, pero ¿qué tipo de grabado? ¿Dónde está Ajá. el grabado? Yo desconocía cómo se hacían los billetes. Entonces, cuando me dijeron, mira, lo que vas a ir a aprender es esto, me hacían una plancha de acero, Ujú. que es un tratamiento que se le da a la plancha, que es Sí. como un espejo. Es una plancha de acero, pero está pulida a espejo, como un espejo, tú te reflejas en ella. Y ahí en ese espejo estaba grabado un retrato. Cuando yo lo vi, dije, pero esto cómo es posible, ¿no? Ujú. Entonces, por primera vez tomé una lente realmente Ajá. y observé todas esas líneas que yo al principio dije, bueno, pero esto está hecho con una máquina o qué. Ok.
Me dijeron, no, no, eso está hecho a mano. Wow. Es una verdadera joya de arte, era una cosa que yo me quedé boquiabierto, que nunca había visto en mi vida. Claro que nunca la vas a ver, es muy difícil, Sí. pero que cuando la vi fue algo que a mí me voló, Qué me bueno. fascinó. Y dije, pero qué bonito, qué hermoso, esto es lo que voy a ir a aprender. No, pues si esto es el ¿Ya? grabado, pues sí, ya estoy listo. Me encantó y fue realmente una época muy linda, muy interesante, donde aprendí yo el grabado sobre acero a buril, que es una técnica de hace 400, 500 años. El Renacimiento, esta técnica fue empleada, empezó a surgir porque los orfebres de aquella época empezaron a hacer sus grabados en orfebrería, en aretes y joyería, pero para poder ellos, en primer lugar, resaltar el grabado, le ponían una tinta. Okay. Entonces se veía para que no quedara del mismo color del metal, le metían una tinta negra y entonces se veía el grabado, todos esos ornamentos que estaban hechos con buril. Esa técnica después ellos encontraron la manera de poder guardar una copia de ese ornamento, de eso que habían grabado, haciendo una impresión. Precisamente se les ocurrió, bueno, le ponemos tinta y hacemos en papel, hacemos una impresión y guardamos la copia por si yo más adelante quiero hacer algo, ya tengo yo una copia del grabado. Y así fue como nació realmente la idea de las copias de grabado, que después más adelante Durero y otros artistas descubrieron y que empezaron a practicar y que empezaron a poner obras y ya empezaron a hacer las gráficas. Se dice gráfico porque son reproducciones, no es la pintura original, pero ellos hacían su pintura original y después la copiaban en grabado, precisamente con estas herramientas, con estas que yo uso, que todavía tengo aquí en mi estudio, ¿no? Igual, no han cambiado, siguen igual. Entonces, así fue como nació esta técnica y después que ya fue adoptada para hacer los billetes y que fue además en una época uno de los principales elementos de seguridad para los billetes. Entonces fue algo para mí pues totalmente fuera de este mundo, porque aprender una técnica del 1400 era como remontarte a esa época, ¿no? Seguro. Es increíble, increíble. Yo realmente disfruté mucho mi aprendizaje y mi estadía en Italia. Ya te imaginas, no nada más aprendiendo grabados, pero imagínate estar en los museos, estar caminando por las calles, ver las esculturas, el arte que hay en Roma, ¿no? Porque además me tocó en Roma, ¿no? Entonces fue algo para mí realmente maravilloso. O sea, ¿qué más ¿Era, puedo pedir en la era la vida con primera vez eso? que ¿Eh? visitabas Europa? Era la primera vez que visitaba yo Europa. En aquella época no era como ahora pues ya todo el mundo toma un vuelo y encuentras promociones y ya. En aquella época era difícil, realmente. La gente que iba a Europa, pues era gente que ya estaba jubilada, gente de dinero que podía pagar un viaje así. Sí había estudiantes, pero éramos muy pocos, ¿no? Y entonces para mí pues fue algo así, una fortuna, como decir, como sacarte la lotería, porque no era tan, Sí, tan sencillo, tan frecuente como ahora se da, ¿no? Ahora ya hay muchos intercambios y todo, que bueno, ¿no? Me da mucho gusto que ahora ya hay todas esas oportunidades. Mi hijo, que también está siguiendo mis pasos, también él vivió en Italia, también fue también a estudiar allá. En fin, creo que te digo, ahora hay mucho más acceso a eso, pero en aquella época era difícil y entonces fue algo extraordinario para mí. Y que después de ahí, de ahí me fui de Italia, estudié 2 años en Italia y después me fui un año más a Suiza. En Suiza, una compañía que ellos ahí hacen las maquinarias, equipo para impresión de ¿sí? billetes.
y me tocó también ir allá para aprender un poco de todos los procesos, de cómo se fabrican las planchas y cómo, que también después más adelante me sirvió muchísimo. Aparte de que yo seguía grabando, yo hice los primeros billetes, el primer billete que yo grabé para México fue en Italia, con mi profesor, bajo la supervisión de mi profesor. Y en Italia también, en Suiza también hice otro billete que fue el de 10,000 pesos también, donde acaban de descubrir la Coyushauqui en aquella época. La acaban de descubrir, toda estaba ahí, estaba partida en dos pedazos, 2 o 3 pedazos, ahí metida. Le tomaron algunas fotos y me las mandaron así toda como estaban, ahí en Suiza. Y yo la tuve que hacer una acuarela donde yo armé esos pedazos para poder saber cómo se veía ya armada, porque no, las fotos que estaban tomadas pues desde arriba en el agujero donde se encontraba, entonces la iluminación pues no era muy buena, en fin, pero esas son las únicas fotos y como querían que saliera el monolito en el billete, pues me tocó reconstruirlo en acuarela allá en Suiza. Wow. Y hacer un etching. Fue una técnica diferente a la que uso para hacer los grabados de los retratos. Esto es etching, es un grabado al ácido, con combinación también a buril, ¿no? Pero que también fue algo también muy, muy interesante, porque y que para mí era también algo, pues yo no sabía si yo lo que había hecho estaba como debía. Bien aceptable. No, yo comparé ya el billete con una fotografía cuando ya la armaron, la sacaron y la pusieron ya como. Entonces la comparé y afortunadamente dijiste, sí. salí muy bien. Hice un trabajo. ¿En qué año fue esto, Jorge? En 1980. Sí, 1980. 80. Y me gustaría aquí remarcar un punto donde tú ahorita dices, te mandaron fotos y tú tuviste que armar pues vaya, esta silueta, ¿no? De este descubrimiento. Sí. Pero estamos hablando de más de 40 años atrás, donde la fotografía no era estas fotografías que ahorita tenemos todos con alta resolución y le haces el zoom y ves exactamente los detalles, ¿no? No quiero ni imaginarle el tipo de fotos que tuviste. No, y de hecho, mira, está la acuarela esta que hice, está en mi website. O sea, si te metes ahí en alguno de mis trabajos, en mi portafolio, creo que ahí está la acuarela que hice en aquel entonces y que de ahí la copié para hacer el grabado, porque para hacer un grabado, yo te voy a decir, tú vas a cortar algo en el acero, tú vas a cortar una línea sobre ese espejo, tú cortas esa línea, pero si tú la haces mal, si pones mal esa línea, si no te sale o se te va un rayón, porque un retrato, por ejemplo, te lleva 3, 4 meses en grabarlo. No es una cosa que se haga de un día para otro, es de mucha paciencia, de mucha concentración y de mucha pasión, ¿no? Porque pero cada línea que vas haciendo tienes que tener mucho cuidado de que donde la pones debe de ser ahí la precisión que debes de tener, porque si se llega a despuntar el buril o llegas a cortar mal y haces algo, una línea es para toda la vida, para siempre, no la puedes borrar. En la computadora pues haces algo y si no te gusta le pones undo y se acabó. Acá la presión va creciendo conforme va pasando el tiempo, conforme vas tú avanzando en tu retrato o en tu viñeta, lo que estés haciendo en acero, pues la presión va siendo más, porque cada día avanzas y no por un error vayas a tener que volver a empezar otra vez todo, ¿no? Y las expectativas cada vez crecen más y más. Estamos hablando para también poner en perspectiva a la audiencia de tamaño real del rostro de un billete, del rostro de una moneda. O sea, no es que tú tengas, vaya, pues, te vas literalmente a la miniatura, ¿no? A
a dibujar rostros al tamaño. algo por el estilo, ¿no? Bastante pequeño. Exactamente, exactamente, al tamaño, y además, por si fuera poco, lo tienes que grabar al revés. Lo tienes que grabar al revés para que cuando lo imprimas salga bien, salga al derecho. Wow. Entonces, sí, es pero mira, es apasionante eso. La verdad es que me da mucha tristeza que esté desapareciendo esa técnica hoy en día, porque yo creo que es una de las técnicas más preciosas que puede haber. O sea, es algo hermoso. Y hay grabados de Kalamata, por ejemplo, de grabadores ya más adelante que hicieron grabados gigantes, ¿no? De la Mona Lisa y de muchos artistas que son de veras increíbles, son una cosa que no te la crees, o sea, hecho todo a línea y a puntos y líneas, no hay, pero con eso tú puedes crear texturas, la textura de la piel, la textura de la ropa, la textura del cabello, en fin, aparte de que, bueno, tienes que, siendo una técnica muy fría, vamos a decirlo, porque estás cortando, estás rayando un metal, de alguna forma tienes que crear unas líneas suaves, tienes que crear esa suavidad, esa profundidad, esa textura de una seda. Entonces, es un reto, es algo que necesitas tener, pues sí, bastante conocimiento, sensibilidad, por eso se lleva muchos años porque no es fácil, no es un dibujo a tinta china o algo así, es algo mucho más complicado. Además te voy a decir, la técnica del grabado de intaglio, que se llama intaglio en italiano, que es de talla dulce, que se le dice en español. Al momento que tú haces un grabado, no nada más trabaja como ahorita hablando de tinta china, no son 2 dimensiones las que tú estás viendo en ese grabado 3 dimensiones. Es decir, cuando tú grabas, ese buril va profundo en algunas partes y en otras partes va muy superficial. ¿Y qué pasa con eso? Que la tinta es una tinta especial, es una tinta intaglio, que te permite, es una tinta, vamos a decir, semitransparente, en donde está más profundo, se acumula más la tinta y es más opaca, es más oscura. Y en la parte donde es más ligera, más superficial, la tinta es más transparente, entonces más clara. Entonces la misma tinta cambia de tonalidad, depende de la profundidad del grabado. Entonces eso, claro, te hace ver tu retrato, tu grabado más en tercera, te ayuda a hacer una tercera dimensión. Y eso es algo que, por ejemplo, como seguridad en los billetes es muy importante, porque los falsificadores normalmente pues nada más lo hacen en 2 dimensiones, ¿no? Entonces pierde esa profundidad, pierde esa suavidad, además las líneas son tan finas que es muy difícil reproducirlas en otros sistemas de impresión. Entonces, si tú las observas por una fotocopia o la observas por el microscopio o con una lente, te das cuenta que son puntitos, no es real, que está hecho en un proceso que es un proceso que no puede reproducir esa limpieza, esa precisión de las líneas que son grabadas en un billete auténtico, ¿no? Híjole, cuánto conocimiento transmitido. Bueno, ya me metí un poco a lo que es el grabado de los billetes. Y te lo agradezco en realidad porque, pues vaya, en la medida en la que conocemos más de ti y que conocemos más de estos detalles que de repente no sé. Salud, por cierto. Ya vi tu billete de 100 pesos. Un regalo que me trajo mi nuera de México. Antes de ti, lo que me enteré es que en México los billetes no se diseñaban en México, ¿correcto? Exacto. Exacto, incluso ahí viene también, ya que estamos hablando te digo, esa curiosidad por saber cómo se hace y el por qué. También
viene la curiosidad cuando yo estoy en el banco, porque yo lo que fui a estudiar fue grabado prácticamente, lo que me mandó el banco a estudiar. Sin embargo, yo, precisamente por la ambición, por la curiosidad, por la pasión del diseño, porque pues yo lo que estudié fue diseño y lo que vi toda mi vida pues, fue más diseño que grabado. Había que, pues yo quería ver cómo se diseñaban los billetes, no nada más cómo se grababan, porque es una parte, ¿no? El grabado y otra parte es el diseño y la creación y todo lo que hay detrás del diseño de un billete, que es muy complejo, pero que entonces yo no me bastó solamente con estar estudiando con mi profesor Trento Chonini, que era uno de los más reconocidos grabadores mundialmente en esa época. Y bueno, yo también me hice amigo de los diseñadores ahí, y me iba yo de vez en cuando ahí al departamento de diseño, bastante seguido iba yo al departamento de diseño a platicar con ellos y a ver cómo diseñaban los billetes ahí, ¿no? Y fue algo también, pues, que aprendí viendo cómo ellos diseñaban, los consejos o comentarios que ellos me daban, es que mira, estamos haciendo esto porque mira, se hace así, bla, bla, bla. Entonces, no me bastó para mí solamente ir a aprender grabado. Yo no me limité a eso. Me metí también a ver cómo se diseñaban los billetes, aprendí yo cómo los principios del diseño. Claro, yo como diseñador gráfico y mi carrera, pues yo ya tenía bastante visión de todo eso, pero el aprender cómo se armaba un billete, todo esto, elementos de seguridad, cómo se incorporaban, qué era lo más importante, los sistemas de impresión, las planchas, todo eso que es muy técnico, es muy técnico. Entonces, eso me ayudó mucho porque cuando ya estaba yo en el Banco de México, precisamente, a mí me tocó después quedarme a cargo del departamento de diseño. Y yo asumí esa responsabilidad y estaba yo, pues no estaba, te digo, en lugar de estar asustado, yo estaba seguro de que podía yo sacar adelante ese trabajo. Entonces, pues yo prácticamente tengo dos carreras, que es la de diseño y diseño de billetes, aparte de diseño gráfico, aparte de fotógrafo, pero también tengo, bueno, y de grabador, ¿no? Entonces, el grabado y el diseño son dos cosas distintas. Normalmente un diseñador no graba los billetes o un grabador no diseña los billetes, pero por las circunstancias que se dieron conmigo, pues me ha tocado la fortuna de diseñar los billetes y de grabarlos también, ¿no? Entonces, en el Banco de México... Deja tú las circunstancias, pues por tu talentazo, pues ¿por qué más? Bueno, pues es que yo creo que más que todo por metiche, ahí andar ahí. Jorge, Pero sí, ajá, dime. ¿cuál fue el primer billete que diseñaste ya en México? En México el primer billete fue en 1988, fue emitido en 1988, lo he de haber diseñado un año antes, 87, y fue el billete de 100,000 pesos. Okay. Ya de las más altas denominaciones. Anteriormente ya había yo intervenido en otros diseños, incluso cuando estaba Reyes Santana también ahí, yo pude también trabajar en algunos proyectos de diseño, pero fueron menos. Después él dejó el banco y todavía yo seguía haciendo algunos ajustes a billetes que ya había diseñado él. Y después, a fin de cuentas, cuando salió esta oportunidad de ya, bueno, que ya no estaba él y que tenía yo que salir, tenía yo que diseñar el primer billete, fue el billete de 100,000 con Plutarco Elías Calles, que de hecho, te voy a decir también, o sea, es lo que te digo, yo en esa época cuando hice este diseño, ¿no? En mi diseño yo puse el Banco de México en una vista frontal, que jamás se había visto
jamás se había visto en los billetes ni en otras imágenes. Y en el reverso puse a un venado cola blanca. O sea, yo ya desde entonces, bueno, la pasión por la naturaleza y por ya un billete verde, como le dicen ahora, ¿no? Ecológico. Lógico. Ya yo tenía ya esa visión desde antes, ¿no? Decía yo, bueno, la diversidad ecológica que tenemos aquí en México y la naturaleza. Y entonces yo diseñé el reverso con este venado cola blanca y con esa vista frontal de Banco de México. Y me dijeron ahí en la gerencia de la fábrica, me dijeron, no, Jorge, no, te estás pasando con esto el director nunca lo va a aceptar, nunca lo va, porque él es muy tradicionalista, porque el Banco de México, la vista del Banco de México, la clásica vista desde ahí, desde 5 de Mayo y San Juan de Letrán, que es la vista fugada del banco, eso es lo que él le gustaría ver en un diseño, pero esa vista frontal no creo que le vaya a gustar. Y el reverso, pues un venado con la blanca, no, nunca se ha puesto esto en un billete, es historia, había las pirámides, había prehispánico, pero que pongas un venado con la blanca y en la bahía de San Carlos, unos aguaros ahí, no. Les dije, bueno, miren, les voy a hacer otro diseño con lo que ustedes me están pidiendo. Con lo tradicional que quieren. Les pido un favor, les dije, denme oportunidad de presentar este diseño al director. Y ya, eso es todo lo que les pido. Me dijeron, sí, no hay problema, tú vas y le presentas esos diseños al director. Y fui personalmente a presentarle los diseños al director y a toda la mesa directiva, ¿no? A toda la junta de gobierno que le llaman allá, la junta de gobierno del director, ¿no? Increíble porque, pues bueno, yo le di mis razones por qué. Le dije, mira, o sea, mire, ¿no? Claro, con mucho respeto, mire, esa vista de Banco de México, pues digo, se ha visto desde siempre, pero la verdad es que, o sea, ya estamos viviendo épocas modernas, hay que diseñar algo ya más moderno y el que cambie la vista, pues le da dinamismo, le da más modernidad, cambiamos un poco lo tradicional, en fin, y le damos otra vista fresca al billete, algo nuevo, algo que no se ha visto. Y el reverso, pues mira, o sea, la forma, el cambiar con algo también muy de México, la ecología, creo que es, y él me observó seriamente, no decía nada, me observaba, ¿no? Porque era Miguel Mancera, el director, y se me observaba y de repente les pregunta desde la mesa, ¿ustedes qué opinan? A ver, ¿ustedes cuál les gusta? ¿La versión tradicional que había yo ya diseñado para ellos o esta? Y ellos dijeron, no, pero la otra está demasiado, no, la tradicional, sí, porque va. Y él los escuchó, se les quedó viendo y me dijo, me gusta tu idea, me gusta la moderna. Y todos se quedaron, todos los de la mesa directiva ahí se quedaron boquiabiertos, ¿no? No se esperaban que el director me fuera a dar la razón. Y gané también ahí porque salió ese billete y fue un triunfo para mí y fue algo que yo pues también creía yo que así debía de ser y fue algo que además fue muy bien aceptado, ¿no? Entonces ya desde ahí, te digo, yo ya venía con esas ideas ecológicas y que tuve la oportunidad de proponerlo, ¿no? Porque no era tan fácil. Normalmente el prócer sí ya viene desde arriba, ¿no? O sea, como que ya le preguntan al director o incluso muchas veces al presidente, como pasó, por ejemplo, con Salinas de Gortari, que propuso a Zapata, ¿no? En el billete de 10 pesos. En fin, o sea, ellos también proponen qué es lo que puede ser que pueda proponer un prócer en los billetes. Así que, pero ese fue con el primer billete que debuté ya diseñándolo y grabándolo yo mismo. Wow. Sí. Porque
por esto y por muchas cosas más que nos has contado y que te falta todavía ratote por contarnos a lo largo de esta entrevista, es por lo que te comento que eres ese personaje histórico viviente, ¿no? Porque marcaste un hito en los billetes, o sea, después de Jorge Peral, los billetes en México y en muchas partes del mundo encuentran esa conciencia social en decir, vamos a poner también la ecología y vamos a hablar de los animales, ¿no? Esa forma artística de expresar la importancia de cómo un artista plasma, sea la forma, llámale como quieras, la obra de arte, pero un mensaje, ¿no? Un mensaje para ti, lo importante que es la naturaleza y la importancia en que a partir de 1987-88 le dices a los mexicanos, hey, existe una diversa fauna a lo largo y ancho del país, vamos a vivirla, vamos a disfrutarla, y en ese sentido empezar a generar si bien esa forma artística, pero también un voltear a ver la ecología y la fauna en general, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, ya han pasado cuántos años, apenas están sacando ahorita una serie ya ecológica donde están poniendo ya parte de la ecología mexicana, pero si te das cuenta, pues yo desde entonces ya, desde 1988 ya había yo propuesto algo así y aprendí mucho la disciplina y aprendí mucho al jugar en equipo. Es un equipo, no somos uno nada más. Si triunfamos, triunfamos por todo un equipo. Y yo debo de decirlo desde ahorita mismo, no soy el que yo hago todo, ¿no? En el diseño de un billete, el grabado sí, porque lo tienes que hacer tú, pero forma parte de una parte, ¿no? Del proceso de la elaboración de un billete. Las ideas que tú pones y que armas, siempre necesitas gente que te ayude a poner todo eso, especialistas, gente técnicos, los impresores, los técnicos que preparan las tintas, los que hacen las planchas, y para que todo salga bien, es un esfuerzo grande de mucha gente que intervenimos en el proceso de un billete o de cualquier documento, un pasaporte. Así que el que me haya yo jugado fútbol americano de niño me sirvió muchísimo también para mi formación, porque siempre algo que siempre tengo muy presente es que jugamos en equipo, ¿no? Jugamos y trabajamos en equipo y hay que trabajar. Digo jugamos porque para mí el diseñar es me dicen, oye, qué padre carrera. Pues sí, o sea, la verdad para mí no es un trabajo, ¿no? Para mí es un placer de estar diseñando, estar jugando con la composición, con los colores. Lo disfruto mucho, me encanta. Y de hecho, yo creo que una de las razones por las que, y después a lo mejor lo hablamos con más detalle, por las que me vine yo aquí a Canadá, fue por eso, porque yo en el Banco de México, cuando yo me vine para acá, trabajé 17 años en el Banco de México, y yo entré como grabador y me salí ya digamos, se llama superintendente o subgerente, vamos a decir. Yo tenía cuatro áreas muy importantes de los procesos de elaboración de los billetes, ¿no? En el Banco de México, que gracias al banco y a todos esos técnicos y a todo lo que yo viví en el Banco de México, que el banco me dio una formación excepcional, ¿no? Porque yo tenía el departamento de planchas, por ejemplo, también, o sea, elaboramos las planchas de Intal, las planchas litográficas. Entonces, uno de los últimos departamentos que yo tuve también fue el departamento de tintas. No se diga el de diseño y el de grabado, ¿verdad? Pero también el departamento de tintas. Entonces, aprendes incluso hasta la viscosidad de la tinta y la de adición, o sea, y qué colores pueden funcionar mejor. O sea, muchas cosas que aprendes aprendí en esos 17 años, pero ya más adelante yo ya me pasaba mucho tiempo en juntas ejecutivas, decidiendo si los zapatos, o sea, ya cosas que
que ya a mí no me, que ya no eran de lo que a mí me apasionaba, ¿no? Entonces, algo que después cuando yo decidí si dejaba el banco no era porque, bueno, dije, bueno, ¿qué? Yo quiero seguir disfrutando de lo que a mí me gusta y no ya cambiar a ser un directivo ahí, alguien que ya nada más dirige y que ya no, eso no lo veía yo en mí, entonces lo dejé. Voy a continuar con tu analogía, Jorge. Sí, Y después de varios años de estar en el Banco de México, convirtiéndote en el gran coreback de no solamente la ofensiva, que es el grabado y el diseño, sino también hasta de equipos especiales y demás, porque pues un coreback, vaya, pues es el capitán de todo el equipo, ¿no? De toda la organización, no solamente de la ofensiva. Comentabas que estabas a cargo de varios, pues de varios otros departamentos, ¿no? Que no era solamente grabado y diseño. Y de repente a ese coreback le dicen, vamos a ponerte de coach, vamos a ponerte de entrenador. Y este coreback todavía quiere seguir siendo coreback. Quiere seguir en el campo de juego, quiere seguir ahí. Exacto, ya no, por más que a lo mejor las circunstancias, la vida, los mismos jefes o directivos quieren que ya se ponga en otro papel más administrativo, como bien lo dices, pues no, ¿no? Y eso lo vemos básicamente con los corebacks de la historia, ¿no? No se retiran hasta que las últimas, ¿no? Porque esa adrenalina solamente se siente en el campo de juego. exacto, exactamente, la has capturado muy bien en el ámbito americano, ándale, es exactamente. Que por Sí, cierto, Daniel, perdón, ¿a qué equipo le vas? a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eso, también yo. Y bueno, bueno, en México a los Pumas, ¿no? Y Eso. después a las Águilas Reales también, a las Águilas Reales. Pero aquí, digo, ya estando aquí, pues sigo el fútbol NFL y le voy a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eso. Y creo que alguien que admiro mucho también en el fútbol americano es a Tom Brady. Brady. Es un quarterback excepcional, muy bueno y que además me identifico mucho con él, lo entiendo porque él empezó y es muy bueno, pero no lo eligieron luego al principio en los equipos profesionales. Y hay una entrevista con él que incluso él llora porque dice que pues, lo escogieron al final, ¿no? O sea, ya así como de refilón y él se sentía pues muy ofendido, ¿no? Muy sentido porque habían pensado, no creyeron en él, no lo vieron como un potencial, como un coreback. Y entonces eso, o sea, es un poco como el carácter que yo tengo, un reto, yo me crezco a eso, o sea, si yo siento que yo reacciono. Y yo creo que eso también es pues, una educación que llevas. Mi papá de repente pues sí me decía, no, esto no está bien, lo que sea, y yo no me deprimía, no dejaba, no me vencía, yo al contrario, decía, sí, te voy a demostrar que yo puedo. Todos esos retos y eso a mí en lo personal, y hay mucha gente que así es, que le hace reaccionar en una forma positiva, ¿no? Y que no se da por vencido, ¿no? Entonces, hablando de Tom Brady, pues yo creo que es uno de los casos. Él al principio estuvo muy herido por eso. Y es muy buen quarterback, pero no lo habían elegido y cuando tuvo la oportunidad ha demostrado ser el mejor, ¿no? Y no nada más eso, que ha trabajado más de lo que es, porque realmente en la vida, Daniel, o sea, si quieres sobresalir, tienes que trabajar más. No puedes cumplir nada más tus 8 horas o al contrario, a mucha gente hasta dice, bueno, mira, yo trabajé 4 y las otras 4 nada más ahí estuve haciéndome para cumplir con el horario. Esa gente no va a llegar a ningún lado, ¿no? Aunque tenga mucho talento. Yo creo que hay gente que no tiene tanto talento, pero que le trabaja más. Y yo creo que yo soy uno de ellos, ¿no? También, o sea, no me basta con el talento que tenga, más que todo, yo creo que es el trabajo, la constancia, la disciplina que te puedas y que puedas formarte para poder llegar a lo que tú quieres, ¿no? Para darle gusto a la gente
o para volverte famoso, para ganar más dinero. Yo creo que es al nivel de confort que tú quieras llegar, a lo que tú sientas que tú quieres ser o cómo te sientes contigo. Entonces yo lo he trabajado duro toda mi vida, más que el talento. Yo creo que he puesto más horas de trabajo. Yo afortunadamente siempre tengo mucha energía y he hecho muchas cosas porque he trabajado más, pero eso es todo, ¿no? Entonces, es algo importante, es importante porque los jóvenes de hoy quieren llegar luego, no tienen paciencia, quieren que inmediatamente terminando la universidad ya quieren llegar a ser los jefes, a ganar mucho dinero y no les importa ya incluso su carrera, ¿no? Ya es más el negocio, el dinero, que desgraciadamente esto es por los medios de comunicación que tenemos estos días, ¿no? Que ya no es, pues, lo saca fuera de ese enfoque que puedas dar un ejemplo a los hijos, ¿no? Así que te digo, no sé ni dónde estaban, pero bueno. El fútbol americano. Empezamos con Tom Brady. Tú sigues el fútbol americano. Sigo el fútbol americano y también para mí Tom Brady representa ese ejemplo de donde él está muy lejos de ser el gran talentoso, el superdotado quarterback de todos los tiempos, está muy lejos de serlo. Sin embargo, ha demostrado que él ha sido quien se ha fajado y quien a base, como tú lo dices, de trabajo, de esfuerzo, de constancia, duro y dale, pues se ha convertido en el quarterback con más campeonatos, ¿no? Y ahorita estamos cerrando el 2021 y ojalá y gane otros 3, 4 por lo menos. Sí, Porque las ganas lo tiene ese trabajo, ¿no? Y vaya, y van muy en paralelo con tu vida, Jorge, va muy en paralelo con la dicha que he tenido a lo largo de estas 30 y tantas entrevistas en Casta Latina, de tener a estos invitados que para mí en mi vida me han llenado mucho, me han enseñado mucho y yo estoy muy seguro y tengo mucha fe en que estos videos van a llegar a muchas y muchas personas justamente por lo mismo, ¿no? Por decir, sí existe un Tom Brady, sí existe un Lionel Messi, sí existen, vaya, muchas personas que han llegado a grandes niveles, a grandes anales de la historia y pues que van a quedar ahí a base de su esfuerzo y dedicación, ¿no? Pero no solamente son esas personas las famosas a quienes deberíamos de voltear a ver, hay un sinnúmero de personas, como te digo, como los invitados que tuve la dicha de tener a lo largo de esta temporada, que justamente son eso, representan justo eso. Decías tú, el talento no lo es todo, hay que trabajar, hay que ser constantes, hay que ser pacientes. La vida y un factor común que vimos a lo largo de estas entrevistas es, la vida es un proceso, no se trata de que ya terminé mi universidad y ya voy a tener un gran puesto, un trabajo de por vida. Hace pocas entrevistas atrás platicábamos con, con Cristian Cardona y él nos comentaba donde justo eso de repente la juventud la juventud se pierde en decir, bueno, ya aprendí un idioma, ya aprendí inglés y ya tengo mi título universitario. Estamos en el 2021 y eso ya no basta. Eso ya no basta. A lo mejor, y corrígeme si me equivoco, pero a lo mejor hace 40, 50 años decías, bueno, pues tiene una carrera y habla inglés, ¿no? O habla italiano en tu caso. Pero ahorita no, o sea, ahorita es más y más y más y más. Y no solamente es más y más y más, sino no dejar de trabajar y no dejar de tener esa constancia en la vida. Jorge, tú comentas que tú te consideras que has trabajado más, que has sido más constante que tu talento, y si de por sí tu talento está por las nubes, pues no imagino cómo has trabajado en la vida. No. Y no es más que eso, no es más que ese reflejo de entender que entre más alto llegues, entre más cosas alcances en la vida, tu ser, tu paz interior, tu tranquilidad por vivir, por disfrutar la vida, pues incrementa, ¿no? Y en ese sentido te hace ser una persona más sencilla, más humilde, más agradecida. Justamente ahorita no me voy a cansar de repetir a lo largo de esta entrevista, esta persona que está aquí ha hecho historia en muchos sentidos y sin embargo, ayer se tomó
la molestia de estar conmigo platicando más de 2 horas y media. Hoy ya llevamos más de 1 hora platicando y vaya, más allá de todo lo que lo puedo presentar y lo que puedo decir que ha ganado, que ha concluido, yo le preguntaba, le hablo de usted, le digo maestro, porque vaya, pues tiene muchos títulos, ¿no? Y él me dice, no, dime Jorge y dime que soy tu amigo y eso es algo que no tiene precio en ese sentido, ¿no? No, igual para mí, Daniel. Realmente te considero un amigo y estoy muy agradecido de que me tengas aquí en tu canal y estar hablando de mi vida, ¿no? Si de algo sirve para gente que conozca, que quiera conocer un poco de lo que he hecho, ¿no? Pero pues, como todos tenemos una historia de una u otra forma, altibajos como toda la gente y somos personas normales. Yo me considero, tengo mi trabajo, que es un trabajo como cualquier otro, sí, específico, muy raro, pero que, bueno, tuve la fortuna, ¿no? Pero que soy una persona como todo el mundo, ¿no? Que tenemos eh, todo, ahora con esto del COVID y todo eso, pues de repente nos deprimimos, tenemos que ser fuertes, tenemos que buscar la forma de, uh, de seguir adelante, ¿no? Y igual, yo creo que no dudo que muchos de nosotros estemos igual y pues somos seres humanos como todo mundo. Correcto. ¿Verdad? Sí. Correcto. Tengo que decirles que todo eso que hemos platicado vamos a la mitad de tu vida. Bueno, es que imagínate, ya soy una persona mayor y en 3 años ya no puedo platicar mi vida tan rápido. Déjatelo rápido el montón de experiencias que has tenido. Jorge, ¿me regalas una segunda parte de esta entrevista? Claro que sí, con mucho gusto. Tú me dices cuándo y seguimos platicando. Con mucho Perfecto, gusto. entonces, gente latina, este fin de temporada tiene esta sorpresa. Video, doble video, porque esta historia merece doble video, así que estén listos, estén sintonizando porque nos venimos con la segunda parte. Regresamos.